Así que démosle, comencemos con las clases del día de hoy. Vamos a comenzar proyectando pantalla como siempre, ustedes ya saben cuál es el método. Vamos a proyectar pantalla. Y recuerden que la semana anterior tuvimos una clase full motivación, ahí nos motivamos, estábamos viendo el video de no te rindas Brock, no te rindas Brock, tú puedes, queda la última, estamos en las rondas finales, ¿cierto? Entonces íbamos con el no te rindas Brock y esta semana de cabeza a meternos en lo que es materia. Y estamos viendo ya una de las últimas materias que vamos a ver en el año. Yo sé que para ustedes puede resultar triste, que a lo mejor, no sé, les dé pena porque ya no van a poder ver al profe Ariel dándoles clase. Ahora sí, ustedes gustan, me pueden seguir viendo, ahí me contactan, me agregan en Instagram y le dan me gusta a todas mis fotos. Pero ya no nos vamos a poder ver como profesor y alumno. Ustedes, sobre todo los cuartos medios, que van a terminar 1 o 2 semanas antes que el resto de los otros cursos. Los otros cursos finalizan a finales de diciembre. Ustedes primera, segunda semana de diciembre ya están listos, entonces por eso tengan cuidado de los que están atrasados, por favor motívense y hagan todas sus actividades. Módulo entonces de Eleva 4, ¿cierto? Ya estamos en cuarto medio. Tenemos este módulo y tenemos la unidad de cojinetes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de cojinetes? Puede ser que sí, puede ser que no, lo más probable es que sí. Sí, profe, cojinete también se ocupa para los rodamientos. Excelente, los cojinetes son rodamientos, los bujes y los Claro. rodamientos son clasificaciones de los cojinetes, así que excelente, súper bien, señor Doren. No esperaba menos de usted, reconozco su voz y por eso pude saber que era usted, señor Doren, así que súper bien. Veamos qué es el objetivo de la clase del día de hoy: adquirir conocimientos relacionados a la unidad de cojinetes, como por ejemplo bujes, rodamientos, cargas estáticas, cargas dinámicas, pueden ser otros componentes como, no sé, rodamientos de rodillo, rodamiento de bolas, etcétera. Todo esto con la finalidad de aplicarlos, ya sea en la empresa, en el taller o en algún momento donde necesite desenvolver estos conocimientos. Y un objetivo que es para mí, ustedes ya lo saben, responder inmediatamente o a la brevedad posible cualquier duda, consulta que pueda surgir durante la clase. Frase de motivación de esta semana: recuerden que siempre tenemos que comenzar con una frase de motivación, y esta vez ahí mismo dice Mahatma Gandhi, dijo lo siguiente: el futuro depende de lo que hagas ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, nada más que 8 palabras y totalmente potente. El futuro depende de lo que tú hagas ahora. Profe, Dígame, señor Muñoz. hoy día vamos a hacer Kahoot. No, hoy día no vamos a hacer Kahoot. Yo sé que a lo mejor está ansioso para poder recibir un Kahoot, pero hoy día, fíjese, el objetivo es adquirir los conocimientos, desafío. Hoy día nos desafiamos poder conocer respecto a cojinetes, clasificación, bujes, rodamiento de bola, rodamiento de rodillo, cargas estáticas, cargas dinámicas, cómo actúan en los bujes, etcétera. Hoy día ese es nuestro desafío: poder conocer y seguir conociendo, ¿ya? Próxima semana, si Dios lo permite, cierto que solamente si Dios lo permite, va a ser poner en práctica, aplicar. Eso, pero va a ser la próxima semana. ¿Ok? Ah, ya, gracias, profe. Eso. Estábamos en la inicial, así que tenemos que, que pasar la materia, porque no les puedo preguntar algo que no les he pasado. Una persona me escribe en privado, me dice: profe, no estoy en Santiago, la señal es muy baja y se me va el internet. No se preocupe, intente conectarse, va a estar todo el rato con la cámara apagada. Así que si se le sale, tranquilo, pues yo sé que es algo entendible, pero trate de escuchar al menos. Y si no, la clase la voy a entregar grabada también. Usted tiene que acordarse de pedírmela porque yo no la entrego, no la facilito así, sino que a veces la subo a la plataforma, otras veces no la subo a la plataforma, pero yo las tengo siempre. Me las piden. Profe, ¿sabe qué? No me quedó claro la clase, se me quedó pegado el internet, no sé. ¿Me puede pasar la clase del día tanto, tanto? Y yo la busco y se la paso. Eso. Veamos entonces una pequeña. Profe, Dígame. perdón por interrumpirlo. No, ¿por qué? No se preocupe. Teníamos que inscribirnos a una cuestión de Leva, a un curso de Leva ¿Sí? que nos dijeron ustedes. ¿Sí? Y yo envié el correo, pero no me envió nada de vuelta, no tuve nada de vuelta. Ya están todos inscritos. Yo inscribí a mi curso
y el manual inscribió a todos ustedes. Ya están todos con los datos, todo lo que corresponde, pero no han dicho nada. Hasta el momento Ah, no ya, han aún dado no. información, así que no ha pasado nada con el curso todavía. Ah, ya, profe. Sí, apenas manden Gracias. información, ahí podríamos conversar respecto al tema. Introducción. Veamos entonces una pequeña introducción. Nosotros ya hemos trabajado con la asignatura, ¿cierto?, de lo que es ejes. Ya hemos trabajado la unidad de ejes, ya conocemos lo que es un eje, lo asimilamos, ¿cierto? Sabemos dónde están ubicados en un componente de transmisión de movimiento, sabemos qué son los ejes, lo que yo estoy aquí apuntando en este momento. Sabemos que deben girar, sabemos que deben transmitir movimiento y sabemos que tienen una función en específico. Sabemos que se pueden dilatar linealmente. ¿Qué otra cosa más sabemos de los ejes? Que pueden fallar, que se pueden flectar, que puede existir pandeo. Sabemos muchas cosas respecto a los ejes. Pero ahora necesitamos saber respecto al otro componente. Los ejes no trabajan por sí solos porque su función es girar. Y para poder girar necesitan un componente que le permita girar. Y eso se les denominan los cojinetes. Pero aquí pasa lo siguiente, si es que un eje no tuviera un elemento necesario para poder girar, va a estar actuando sobre este eje un elemento, una componente física que se llama fricción. La fricción está presente siempre, 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 siempre. Incluso, ¿cuál es la manera de que usted pueda desplazarse, caminar, ¿cierto? Obviamente el cuerpo humano, ¿cierto? Y todos los huesos, pero para que usted pueda caminar sobre una superficie, lo que tiene que hacer es desplazarse a través de la fricción. Usted a dar un paso, hace una fricción sobre el suelo y puede adelantarse para dar el otro paso. Un auto en la carretera, en la calle, donde sea, para poder avanzar, necesita que sus ruedas puedan hacer fricción en el suelo. Es un componente que nosotros estamos presentes siempre, siempre, siempre. Y ese componente está presente en los sistemas de transmisión. Los ejes sí o sí en algún momento van a tener que encontrarse con la fricción. ¿Cuál es el problema? Que si esa fricción es descontrolada, se transforma en esto: caos, fuego, no sé, como usted lo quiera ver. Obviamente hay un fosforito que se está encendiendo, pero eso es una temperatura alta. La temperatura alta en las máquinas, eh, siempre que se descontrolen, producen problemas, fallan los rodamientos, fallan los cojinetes, fallan los bujes, se rompen elementos, queda la embarrada. Entonces, la fricción descontrolada dentro de un sistema de transmisión de movimiento es fatal igual como el fuego para una casa. En un incendio me estoy refiriendo. Pero por eso debe ser controlada. ¿Y cómo se debe controlar la fricción? Con un elemento, con un componente que sea capaz de poder alojar una película lubricante y así permitir que el eje se pueda mover en su interior de una forma más libre, ¿ok? Sin tanto roce. Una película de lubricante suena así como, oh, una película de lubricante suena como, así como, no sé, como muy técnico, pero no es nada más que una pequeña capa de un lubricante. El lubricante tiene la función de no permitir el contacto directo entre el eje y el cojinete, ¿ya? Tiene la función de quedar en el medio, mire, ahí entre dos superficies, superficie A, superficie B, aquí hay una pequeña separación, pero milimétrica, así que ustedes no, a lo mejor ni siquiera la podrían apreciar mucho, y entre medio hay un lubricante. El lubricante tiene la función de captar todo ese calor, disminuirlo, de que no se descontrole la temperatura y que estos elementos puedan girar con la menor fricción posible. Siempre va a existir la fricción, no es algo que se pueda eliminar, pero al reducirla va a quedar de una forma óptima para poder trabajar. Entonces, la introducción, ¿qué nos dice? Para poder permitir el movimiento de un eje, se necesita un componente que se llama cojinete, en el cual se pueda permitir una pequeña capa de lubricante que pueda alojar al eje, obviamente necesita alojar al eje, donde pueda incluir una pequeña capa de lubricante y disminuir la fricción lo máximo posible. Las piezas que se deslizan o ruedan siempre, siempre van a crear una fricción. Se tiene que reducir mediante el uso de cojinetes. Un cojinete o rodamiento es una máquina, un sistema de las máquinas que soporta la carga por la fricción
y tiene también la función de poder guiar el movimiento o restringir el movimiento de un eje, guiarlo o restringirlo. Sí, siempre esa es la función de un cojinete. Los técnicos de mantenimiento, probablemente donde más de alguno de ustedes se vaya a dedicar, siempre tienen que identificar cuando estos componentes se dañan, tienen que reemplazarlos y tienen que identificar las causas de los problemas para así poder remediarlos. Entonces, cuando estamos hablando de todos estos conceptos, estamos hablando de cojinetes. Deberíamos hacer una clasificación de los cojinetes. Lo vamos a ver en una clasificación macro, ¿cierto? En el general existen dos tipos. Se clasifican en bujes o cojinetes lisos y también en rodamientos o cojinetes antifricción. Y aquí podemos ver la clasificación. Tenemos los que son lisos, dice, los cojinetes lisos tienen dos superficies que se deslizan entre sí, lisos, ¿cierto? No hay mucho más, es un agujero, ¿cierto? Donde puede guiarse el eje, pero sí permite que se le puede colocar una pequeña capa de lubricante donde ahí disminuya la fricción al máximo. Y los cojinetes antifricción o rodamientos que ustedes también los conocen, más de algunos les tocó cambiar uno de estos componentes y son bastante delicados porque son bastante exactos. Y bueno, eso. Hablemos primero de los bujes. Eh, Hablemos de los bujes. Respecto a su diseño, un buje o cojinete liso es un cilindro hueco, ¿cierto? Que se encarga de guiar y de soportar al eje. O sea, en su interior, ¿cierto? Todos ustedes lo pueden ver ahí, en su interior se va a alojar un eje. No tiene mucha ciencia, no tiene mayor eh, complejidad de diseño. Es un agujero hueco que se encarga de guiar al eje y a veces restringirlo en alguna ocasión. La parte del eje que se desliza en el interior del cilindro se le denomina asiento, o sea, por el interior ahí del agujero, se denomina asiento. Este no contiene componentes rotativos como el otro, como el rodamiento, que son las bolas o los cilindros, que lo vamos a ver después, pero sí son bastante útiles por un tema de diseño básico. Son bastante básicos, ayudan bastante, son bastante económicos. Los bujes tienen un diseño simple, son eficientes, pueden emplearse para cargas radiales o cargas de empuje, que lo estamos viendo acá. Le explico inmediatamente a qué se refiere. Cuando la carga es perpendicular al eje, aquí viene la explicación, se lo voy a explicar yo mejor en vez de estar tomando mi apunte. Tenemos dos tipos de cargas, los cuales se pueden cargar de trabajar un buje, que son las cargas radiales cuando se necesita soportar carga radial. Significa, lo que está aquí es el eje, perdón. Esto es el eje y lo que está tachado vendría siendo el buje, ya para que lo podamos comprender de forma correcta. Soportar una carga radial significa soportar cualquier tipo de carga que esté perpendicular al eje. Perpendicular significa a 90 grados. Entonces, un buje, siempre que se le pueda ejercer una carga, ¿cierto? Perpendicular, es decir, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, pensando que el eje está horizontal, voy a poder utilizar un buje sin problemas, ¿ok? Están diseñados para poder soportar ese tipo de cargas. En palabras más sencillas, si es que yo tuviera un eje, pucha, aquí ya no estoy en la comodidad de mi pieza donde tenía muchos elementos a poder usar, así que no les voy a poder mostrar como un ejemplo, pero si yo tengo un eje, ¿cierto? Horizontal, un eje horizontal, cualquier carga que yo quisiera soportar que estuviera en vertical, ¿cierto? Va a ser óptimo para ese trabajo. Como por ejemplo, sostener un eje. Si el eje es vertical, o sea, horizontal, yo tengo un buje, el eje va a estar haciendo una fuerza hacia abajo, el peso va a estar haciendo una fuerza hacia abajo, y el buje va a ser lo suficientemente apto para poder sostenerlo. Eso es más que nada. Y la carga de empuje significa que tiene que estar diseñado para que el eje no se desplace en esta dirección que se llaman cargas axiales, o sea, cargas que van con el eje o cargas paralelas al eje.
un buje también está diseñado de forma óptima para poder impedir ese tipo de cargas, para poder trabajar en ese tipo de cargas. Ahora a lo mejor se puede colocar estratégicamente para que pueda ejecutar de mejor forma su función. Bien. ¿Qué más tenemos con respecto a los bujes? Deben ser capaces de poder soportar cargas estáticas y deben ser capaces de poder soportar cargas dinámicas. Suena un poco complejo, pero ya nosotros conocemos el concepto. La carga estática, la carga estática corresponde a la máxima cantidad de esfuerzo que puede soportar un buje cuando no existe movimiento. Es decir, la máquina está sin movimiento, el eje está siendo soportado por el buje, la máxima cantidad de esfuerzo sin movimiento tiene que ser soportada por el buje. Al momento de girar el eje, dentro del buje empieza a girar, se empieza a producir algo que se llama carga dinámica, porque es dinámica porque hay movimiento y se están distribuyendo los esfuerzos para muchas direcciones. En ese momento tiene que estar el buje diseñado para poder resistir la máxima carga dinámica. Y eso es como lo más crítico. Si el eje no es capaz de poder resistir el movimiento el buje no es capaz de resistir el movimiento del eje, va a ocurrir que se pueda romper y si se rompe el eje se desvía y si se desvía va a ocurrir un problema en la máquina. Por eso es importante y tienen que diseñarse de tal forma que puedan resistir de forma correcta las cargas estáticas sin movimiento y las cargas dinámicas con movimiento. Profesor, Dígame. entonces los bujes es donde va el cojinete, ¿cierto? Muchas veces se utiliza el buje, se utiliza como un concepto, se utiliza como cojinete y se utiliza como alojamiento de cojinetes. Hay dos tipos de buje, eh, O donde un yo voy a separador, ¿o colocar no? o instalar un rodamiento, ya eso también vendría siendo un buje por concepto técnico. Un buje no es más que un agujero que pueda guiar un elemento, o también se pueden utilizar directamente como la función de un rodamiento, pero para, para menores cargas, o sea, Ya, cuando son profe, mucho menos exigidos. ya, sí le entiendo, pero este buje va anclado al eje, Eh, ¿cómo va? no van anclados, van en contacto, pero el eje tiene que permitir girar de forma libre. O sea, no Claro, pueden ir sellados, pero sí van en contacto. El eje vendría dentro del buje, ya. va Ah, dentro del perfecto. buje, Ya, pero con una pequeña película protectora de aceite, ¿cierto? De lubricante y en contacto entre ellos. Por eso que puede girar libremente. Ahora, ya. se utiliza para cargas de trabajo mucho menores, cuando existe mucho más rotación, cuando existe mucho más exigencia, no puedo utilizar un buje, voy a utilizar un rodamiento, voy a utilizar un cojinete antifricción, porque ya las cargas son mayores. Cuando son cargas menores, cuando el eje es liviano, cuando no gira a grandes revoluciones, yo puedo utilizar uno de estos componentes supliendo de cierta forma como a lo que usted tiene el concepto de un rodamiento. ¿Se comprende? Ah, ya, Pero perfecto. en otras Esto ocasiones, sirve para todo tipo de rodamientos, los axiales, los de pelota, siempre el mismo, ¿o no? no, lo que ¿O se pasa van es que adaptando según? sí, todo según los requerimientos, siempre tiene que ser según los requerimientos, pero lo que yo le estoy diciendo es que en ocasiones, cuando los trabajos son más sofisticados, cuando se necesitan resistir mayores cargas, cuando se necesitan resistir mayores rotaciones, voy a utilizar un rodamiento. Rodamiento los que ustedes conocen, pues rodamiento cónico, rodamiento de bola, rodamiento que soporten cargas axiales, que soporten cargas radiales, rodamientos, no sé, hasta planetarios van a existir distintos tipos de rodamientos, o sea, muchos procedimientos con rodamiento. Cuando son procedimientos más
leves, menores revoluciones, menores cargas, menores pesos. Yo en vez de utilizar un rodamiento, que es un elemento muy sofisticado, puedo utilizar un buje, que es solamente para guiar al eje, guiarlo, Ah, ya, eso, profe, ahí me quedó claro. un Sí, buje, no, no, eso. ya, Ahora, en gracias. otras ocasiones voy a utilizar el concepto de buje. Buje es un agujero que en su interior va a guiar un elemento, nada más. Entonces, yo lo voy a utilizar muchas veces, como le estoy explicando recién, para poder alojar un eje. Pero en otras máquinas, en las carcasas de las máquinas, cuando yo estoy trabajando la carcasa de una máquina, cuando me encuentro con un agujero, también se llama buje, y en su interior a lo mejor no va a alojar directamente un eje, en su interior va a alojar un rodamiento, pero eso ya es otro tema, eso ya es otro tipo de montaje porque estamos viendo la carcasa de la máquina. Acá solamente estamos viendo el sistema transmisión de movimiento. No sé si ahora me expliqué de mejor forma. Sí, profesor, ahí le entendí. Sí, Claro, estaba confundido. Pero el, ahora sí. el concepto de buje es un agujero, es un agujero, un concepto simple. En la carcasa de una máquina voy a utilizarlo para alojar todo tipo de componentes, ya sea un eje, sea un rodamiento, sea un pasador. Voy a utilizar el concepto de buje para muchas cosas, pero no estamos viendo la carcasa de la máquina, estamos viendo el sistema de transmisión. Y en sistema de transmisión, cuando yo utilizo un buje, es para guiar un eje. Y lo utilizo sobre el rodamiento, o sea, lo utilizo en vez de un rodamiento porque es mucho más barato, es mucho más fácil de ocupar, es mucho más liviano, tiene muchas ventajas, pero no puede soportar grandes cargas, por eso que eh, solamente en ocasiones se utiliza y en otras ocasiones sí o sí se ocupa un rodamiento. Ahora sí, Ahora sí, profe. ya, ok. Vale, Eso. gracias. Otra que ya también más o menos lo expliqué, otra como característica de un buje es que su material es muy barato, porque pocas veces o jamás o casi nunca se utiliza el mismo material que el eje. Los ejes generalmente son de acero, a veces de aceros con aleaciones que le permitan dureza, a veces de aleaciones que les permitan, no sé, capacidades anticorrosivas. El eje siempre debe ser trabajado con ciertas características que le den resistencia. Los bujes, los bujes son trabajados con materiales más blandos, porque si en un sistema de movimiento, de transmisión de movimiento, existe un problema, existe un golpe, existe algo que no corresponde, lo que hay que priorizar dañar es que se dañe el buje y que no se dañe el eje, porque el eje es muy caro. El eje tiene que después pasar por un procedimiento de rectificado, o sea, el eje es muy caro de poder reparar, el buje no, se reemplaza. Generalmente se utilizan aleaciones como el bronce, hay una que es específica para poder construir bujes que se llama Vavit, déjenme, no sé cómo se pronuncia, pero se llama Vavit. Muchas veces se conoce como acero blando, pero son especiales, son aleaciones especiales para poder hacer bujes, porque son más blandas que el metal, pero aún así tienen cierta resistencia. Tienen cierta resistencia que le permite realizar un trabajo de forma óptima. Entonces, se utiliza bronce. Cuando son menores exigencias, se utilizan aluminio, etcétera. La función es que el buje, si se daña, lo tomo, lo reemplazo, coloco otro nuevo. Esa es la función de un buje. Solamente guiar un eje, permitir que pueda girar sin tanta fricción, porque tiene una película de lubricante entre medio, sin tanta fricción, pero no es mucho más que eso, no es para elementos tan complejos. No así el cojinete antifricción o rodamiento. Ahí esto ustedes ya lo pueden reconocer un poco más, incluso varios de ustedes que entraron al pañol del señor Quevedo vieron por ahí que habían de estos rodamientos, no sé si alguno vio uno por ahí de intruso lo tomó y se le desarmó el rodamiento completo, eh, que son otros componentes. Estos componentes son más sofisticados. Los bujes baratos. Los bujes son baratos, los bujes los puede hasta construir, una persona lo puede en un torno de forma fácil, sencilla. Logro cumplir los requerimientos de un buje de forma sencilla. Y si es que yo lo quisiera comprar o lo quisiera mandar a mecanizar, barato. Los bujes son súper baratos.
Los rodamientos no. Los rodamientos son sumamente sofisticados. Existen distintos tipos de rodamientos, desde unos que son muy pequeños a unos que son muy grandes y gigantes. Y son elementos sofisticados que se encargan de poder disminuir mucho más el rozamiento o el roce, ¿cierto? La fricción en los componentes que deben girar, que en este caso vendría siendo un eje. ¿Qué elemento tiene un rodamiento? Hace un poco tiempo estuvieron de moda los spinner. Los spinner en su interior tienen un rodamiento. Si ustedes se fijan, lo hacían girar y tenía girando durante mucho rato un spinner porque, ¿por qué? Porque tenía un rodamiento. El rodamiento tiene la función de poder disminuir al mínimo la fricción y por eso girar de forma libre lo máximo posible. Eso es un rodamiento o un cojinete antifricción. Siempre van a estar operando bajo el concepto de movimiento rotativo. Siempre que hablamos de un buje o de un rodamiento, movimiento rotativo, y su función es que puede hacer que el del rodamiento es que pueda girar un componente lo máximo posible. La acción rotativa de los cojinetes antifricción produce menos fricción que el deslizamiento de los bujes, mucho menos fricción que los bujes. No obstante, siempre se produce alguna fricción porque la fricción no se puede eliminar, pero sí se puede disminuir lo máximo posible. Estos cojinetes se deben mantener lubricados para reducir la fricción de deslizamiento y se deben cuidar, no se deben golpear, se deben tener lubricados, se deben estar cuidando, analizando las temperaturas en las cuales están trabajando. Muchos sistemas de mantenimiento están enfocados en solamente cuidar los rodamientos a través de sistemas de análisis de temperatura, a través de sistemas de análisis de vibraciones, porque son componentes que son bastante delicados y que sirve mucho tenerlos en buenas condiciones. Los cojinetes antifricción están compuestos por diferentes partes. Contienen rodillos, bueno, aquí están las partes, ustedes las pueden estar viendo, rodillos o bolas, que son los componentes rodantes. Ya en este caso el ejemplo que está aquí es un rodamiento de bolas y el elemento rodante es unas bolitas que están en su interior. También tienen algunos, los componentes que soportan acá se le llaman separador o se le llaman jaulas. En su interior poseen algo que se llama pista interna, que es donde se van a estar desplazando, moviendo la bola antifricción. También la pista externa, que es lo que aloja o lo que es como la carcasa del componente. Canales de rodadura, etc. Y se clasifican por dos tipos de elementos rodantes. Tenemos clasificación de rodamientos por cojinetes de bolas o cojinetes de bolas. En su interior poseen una bolita, ¿cierto? Que es el elemento rodante. Y algunos que se llaman cojinetes de rodillo. Haciendo una separación entre estos. Los cojinetes de rodillos tienen elementos cilíndricos en su interior. Se le llaman elementos rodantes, que cuando son bolas antifricción se llama rodamiento de bolas, y cuando son rodillos se llaman rodamiento de rodillos. Tienen otras subclasificaciones que vamos a ver después. Todos los cojinetes antifricción contienen dos anillos que proporcionan una pista. Es decir, dos anillos se refiere a la carcasa, que estos se unen y en el interior va a tener una pista donde van a girar los componentes rodantes. Se le conoce también como superficie de rodadura. La pista exterior de una superficie de rodadura se le denomina pista de rodadura externa. Ahí están los componentes también. Y la pista interior se le llama pista de rodadura interna. Un alojamiento denominado separador o jaula mantiene los elementos rodantes, que pueden ser las bolitas, ¿cierto? O en algunos casos los rodillos, en su lugar y los guía entre las superficies de rodadura para que puedan estar girando, ¿cierto? Y no se descontrole el movimiento de esto. Aquí. El corte transversal mostrado a continuación
lo que están viendo acá, muestra de forma ya más gráfica, ¿cierto? Yo lo estoy viendo, los que son cojinetes de bola, ¿cierto? Los que son cojinetes de rodillo en su interior, porque se ve el elemento rodante. Existen subclasificaciones del cojinete de bola y el cojinete de rodillo. Hablemos de los cojinetes de bolas. Tenemos 3 subclasificaciones de los cojinetes de bolas. Y se dividen según su función principal en 3 grupos. Los grupos son radial, están diseñados para soportar todo tipo de cargas que estén perpendiculares al eje, o sea, el eje va a estar atravesando acá, ¿cierto? Esta sección. Perpendicular significa todo lo que vaya vertical, ¿cierto? Lo que vaya, si ustedes lo están viendo desde allá hacia acá, todo lo que esté en 90 grados con respecto al eje. Voy a ver si puedo dibujar. El eje va a estar aquí. O sea, ustedes saben de que mucho más bonito, a lo mejor lo voy a borrar. El eje va a estar aquí. Va a estar atravesando ahí, ¿cierto? Ahí se va a ver completo el eje. Y aquí, y hasta ahí. Ese es un eje, ¿cierto? Si lo vemos más o menos en la sección de corte, se vería eso. Ese vendría siendo el eje. Todo tipo de cargas o fuerzas que vengan en esa dirección, están a 90 grados con respecto al eje, por lo tanto son cargas radiales. Si es que viene desde acá atrás, ¿cierto? Si es que viene una carga desde acá atrás, en esa dirección, lo estamos viendo así como en 3 dimensiones, también están a 90 grados respecto al eje. ¿Ok? Eso es lo que le estaba diciendo recién. Bien. Eso. Las cargas de empuje corresponden a lo mismo que yo le había explicado con respecto a los bujes, que es cuando se necesita bloquear que el eje no se mueva no realice este movimiento. Un ejemplo muy claro de eso son los rodamientos que existen para soportar los rotores de montaje de motores verticales. Los elementos de izaje tienen muchas veces un motor y este motor, el eje no puede desprenderse, ¿por cierto? Obviamente no puede desprenderse. Y ahí se utilizan rodamientos de empuje que impiden que el eje se desplace en la misma dirección o paralelo a este. Y también existen angulares. Un rodamiento angular, la función que tiene es poder suplir estos 2 requerimientos, poder soportar tanto cargas axiales como cargas de empuje. ¿Eso queda claro? ¿El concepto de lo que son cargas axiales y cargas de empuje? Lo voy a dibujar de nuevo acá. Carga de empuje. Ahí tengo el eje, ¿cierto? Que está cruzando el rodamiento. Habíamos dicho que las cargas radiales eran todas las que vienen perpendiculares al eje y las cargas de empuje son todas las que van en la misma dirección del eje. Por ejemplo, si es que una persona viene y quiere tirar este rodamiento, o sea, el eje lo quiere sacar del rodamiento, como es un rodamiento de empuje, va a estar bloqueando esa acción. Entonces yo no puedo realizar esa maniobra. Y tengo que hacer los procedimientos protocolares de montaje y de desmontaje, donde tengo que desarmar ciertos componentes, donde tengo que cumplir ciertas condiciones, donde tengo que cumplir a veces ciertas condiciones de temperatura, a veces esto se montan con temperatura, ¿cierto? Se enfría el eje para que se pueda disminuir su diámetro y así poder extraerlo. O a veces se calienta el rodamiento para poder ampliar su diámetro y así poder extraerlo. Pero así ya montado, quedan con una sujeción donde no se pueden mover los elementos en el interior. ¿Se comprende la explicación de radial, de empuje y de angular?
o empiezo a hacer preguntas? Profe, no entendí muy bien el angular. El angular, ya. ¿El radial lo comprendió, señor Muñoz? Sí, ¿El de empuje? más o menos. Ya, ok. El radial va a soportar todo tipo de cargas que estén a 90 grados con respecto al eje. El eje es el elemento que acabo de dibujar ahí en rojo. El de empuje me va a soportar todo tipo de cargas que estén paralelas al eje. Si yo realizo una fuerza hacia allá, si yo realizo una fuerza hacia acá, si es que esto estuviera volteado, ¿cierto? Que el eje no se salga hacia abajo, va a soportar todo ese tipo de carga. Y el angular va a ser una combinación de ambas. Va a poder soportar las cargas radiales y también va a poder soportar las cargas axiales. Eso es más que nada. Ahora sí, Sí, profe. seguro. Sí, que era como Ya, una ok. combinación de las dos, ¿no? Sí, pues, una combinación de las dos. Ok, gracias. Ya, bien. Y cuando hablamos de, de rodamiento de cojinetes de rodillo, tenemos 4 clasificaciones. Tenemos un cojinete cilíndrico, generalmente se lo conocen también como, muchas veces son conocidos como rodamientos de agujas. Un cojinete de rodillos se utiliza para soportar cargas bastante pesadas. Admiten velocidades más altas que cualquier otro tipo de cojinete de rodillo. Un tipo especial de estos son cuando los rodillos son muy pequeños y se los conocen como cojinete de aguja. Y utiliza cilindros muy delgados que ruedan entre sí en vez de estar utilizando alguna especie de separador. El cilíndrico es como de los más comunes de rodillo. Después viene el esférico. Los cojinetes de rodillos con rodillos de forma de barriles, la pista de rodadura interna en los cojinetes esféricos se mueve independiente de las pistas de rodadura externa. O sea, puedo generar un tipo de movimiento distinto de la interna que de la externa. Este tipo de cojinete soporta cargas pesadas, soporta cargas radiales y cargas de empuje, ¿ya? Este generalmente cargas radiales. Y la clasificación ya también directa de empuje está diseñado específicamente para soportar cargas de empuje, y los barriles en el interior están colocados de tal forma que el montaje permita soportar aún más las cargas de empuje. Eh, y después viene el cónico, que soporta cargas radiales, de empuje o combinadas. Y este Profe, una cojinete, pregunta. dígame. ¿Las de empuje no se pueden reventar los barriles? Eh, Siempre que esté utilizando un componente que me exceda sus capacidades, sí, pero están diseñados para eso. O sea, un rodamiento está diseñado para soportar hasta ciertos tipos de cargas. Más de eso va a provocar problemas. No sé si para que a lo mejor se reviente, pero sí va a provocar problemas en su trabajo. Pero estos resisten bastantes cargas, pues o sea, son igual bien altas. No, están diseñados para poder soportar las cargas de empuje. Entonces, no sería sencillo que se estropearan. Si yo me excedo totalmente de los requerimientos, ahí sí que habrían problemas sí o sí. Pero usted dice como para que se separen así y No, que lo de adentro se rompa. no, porque son de acero. Los barriles esos son de acero. Y el Ah, acero ok. tiene una resistencia a la tracción, una resistencia a la compresión muy alta, en megapascales. Es algo que tendría que ser, no sé, un componente muy pesado, un golpe muy fuerte, algo
que esté totalmente anormal para que estos se puedan romper. Gracias, profe. Ya. Y lo de tipo de rodillo, si vemos la clasificación, tenemos algunos específicos para empuje y otros que son cónicos, que tienen la función de poder soportar cargas que sean combinadas, ya sean radiales, de empuje o, o ambas. Entonces lo tenemos aquí cilíndrico, sin ningún tipo de modificación en su ángulo. Cuando hay una modificación de esto, que cuando son muy pequeños se le llama rodamiento de aguja. Tenemos los esféricos, que me permiten poder girar de forma independiente una de la otra. Algunos que están específicamente diseñados para empuje, que tienen una posición estratégica, ¿cierto? Tienen un ángulo ahí en la posición de sus barriles. Y los cónicos, que, 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 que producen que puedan trabajar todo tipo de carga, ya sean de empuje, radiales o combinadas. Y eso. Pueden encontrar un video aquí en YouTube que explica sobre la diferencia entre buje y rodamiento, y todo lo demás fue sacado de la plataforma de Eleva. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, ustedes ya saben, la pueden hacer. Y vendría siendo eso. Entraron al último los señores Osorio. Necesito escuchar para saber que ustedes están ahí y así poder registrarlo en la lista, porque ustedes ya me habían dicho que tenían problemas de cámara. Señores Donoso. Recién estaban acá, ahora ya no están. Ahí están. Háblenme, si alguien, háblenme, porque si no, no van a quedar presentes en la lista. Bien, eso fue la materia del día de hoy. Cojinetes, en resumen, teníamos clasificaciones en dos, que son los bujes y que son los cojinetes antifricción o rodamiento. Clasificación de los rodamientos teníamos de bolas y de rodillos, y cada uno de estos tenía una subclasificación. ¿Con cuál intención? Poder soportar distintos tipos de cargas diferentes, algunos radiales, otros de empuje y otras combinadas. Eso vendría siendo un pequeño resumen de lo que acabamos de ver en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, Yo igual, claro. Sí. bien, entonces Sí, a profe, mí, quedó muy claro. bien, a mí entonces me van a dar ganas de ponerme un poquito curiosos, más que nada para poder saber si es que están ahí y saber que hay más personas que el señor Doren y el señor Muñoz. Entonces voy a preguntar aquí en mi sistema de preguntas al azar, y aprovechando que ustedes no tienen dudas, yo voy a lanzar mis preguntas. Voy a preguntar aquí, oye, ¿quién se fue? Alguien se fue, le dio un montón de susto, vio los memes que aparecían en Instagram cuando el profe va a preguntar al azar y mejor se van. Ya, pero no importa, voy a sacar pantallazos de los que están acá, de los valientes, y al que se fue, ahí después tendré que conversar con él. Vamos a preguntar entonces al azar. Me gustaría preguntarle a usted, señor Melín, primero que nada saber si es que está ahí, si no para eliminarlo inmediatamente y borrarlo de mi lista de los presentes. Quisiera saber que usted está ahí, señor Melín. Profe, ¿por qué me pregunta a mí siempre? Bien, ya, pero usted me va a ayudar, pues dígame alguno de sus compañeros, el que usted quiera. Ya, a ver. En el orden que lo tiene ahí puesto usted, el quinto. El quinto, ya el quinto. Uno, dos, tres, usted el quinto. Dígame un número de lista, Ah, dígame un número de lista y yo le digo si es que está o no está. el 12. El 12 es Díaz Matías. Y Díaz Matías se supone que está. Díaz Matías, Dígame, profe, Señor Matías. Oh, qué gusto. Qué gusto poder ¿cómo ha estar. estado? Bien, gracias a Dios. No tiene ninguna duda. Eso es lo que me supo decir recién, ¿cierto? A través de no hacer ninguna pregunta. Le quiero preguntar. No, o sea, tenía uno en el radial que no lo entendí mucho porque en el empuje eran de los grados, que el El, empuje era la perpendicular y en el angular era 90 grados, pero el radial no lo comprendí mucho. no, 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 no. Mire, lo muestro inmediatamente y qué bueno que me habla, así eso me hace saber de que usted está ahí. Le muestro inmediatamente. Eh, Bueno, Aquí estoy mostrando, voy a colocar, proyectar la pantalla. Angular
es una combinación de estos dos, ¿ya? Empuje, usted lo sabía cuando está paralelo, y radial es cuando tiene cargas que vienen desde arriba, así que están a 90 grados. Eso es la Ya, separación. entonces el radial es la combinación de los dos de esos que estaban. No, angular es la combinación de los dos. Ya. Radial es de esta forma, ya, porque el eje está acá. Vamos a dibujar el eje de otro color. El eje, un eje atravesaría, ¿cierto? Un eje, usted sabe lo que es un eje, pues, ¿cierto? Atravesaría todo ese Sí, lo que componente. atraviesa. Bien. Ya. Cuando yo quiero soportar tipos de cargas que vengan a 90 grados, es decir, en esta posición como el peso de este componente, como el peso de otros componentes que estén encima, todo tipo de movimientos, los movimientos que ven, movimientos así de esta forma, van a estar llamados movimientos radiales, porque si es que yo veo de frente, yo voy a ver de frente el eje, van a ser todos los que estén de esta forma. Independiente como esté, si están de esta forma, son movimientos radiales. Ahí lo dibujé feo. Ok, solamente en 90, que vayan como... Claro, en 90, solamente en 90, súper. Los de empuje son los que están en la misma dirección del eje, o sea, van así. Todos los que vengan así van a ser cargas de empuje. Y angulares son una combinación de estos dos. Ya solamente... ok. Vale, Solamente profe. combinación de los dos. Listo. Eso es.